tardes, mis amigos. Demos gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, porque una vez más estamos aquí compartiendo este espacio como le pedimos a Él que sea otras tantas veces más. Buenas tardes, Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aneudi. Yo como siempre muy feliz todos los días, pero en especial los sábados, porque conectamos con este hermoso público que nos sigue y bueno, como lo prometido es deuda, ¿verdad, Aneudi? Claro, claro, lo prometimos la semana pasada y la pasada y lo tenemos aquí ya. Así que Jenny, te toca presentar a nuestro ejemplar invitado y nuestro primer invitado del año 2022. Bueno, señores, ustedes saben que yo me paso de contenta, pero bueno, en especial hoy estamos muy complacidos de que nos acompañe el maestro psicólogo Omar Nadine Castillo. Bueno, realmente habíamos prometido al público que íbamos a traer al programa un experto, ¿verdad?, que pueda tratar con nosotros y que las personas se orienten con relación a los impactos que está ocasionando la pandemia, bueno, del COVID-19 con relación a todos los temas emocionales. Entonces, como les acabo de decir, pues nos acompaña el maestro y psicólogo Omar Nadine Castillo, quien es psicólogo clínico, es terapeuta cognitivo-conductual racional en intervención para hombres maltratadores, y él asiste sus consultas en este momento en el Hospital Dr. Salvador Gautier, en el Departamento de Psiquiatría, obviamente como psicólogo clínico, además de que es maestro universitario en diferentes instituciones de prestigio de nuestro país en su área de especialización, que es el área de la psicología. Así que buenas tardes y bienvenido, Omar, a nuestro programa Comentarios al Detallista. Muchas gracias por la invitación, tanto a Jenny como a Neuri. Para mí es un grato placer poder compartir con ustedes en este momento y ser el primero del año. Eso de verdad que me llena de regocijo. Agradezco mucho la oportunidad y la invitación. Profesor, lo voy a llamar así profesor, porque de hecho, cuando menciona el Gautier, yo tengo el conocimiento de que el Gautier es como una escuela en el área de la medicina para diferentes especializaciones. O sea, que usted está desde un centro que promueve especialistas en diferentes áreas y que son muy buenos los que salen del Gautier, déjeme decirle, porque conozco a varios. Exacto, exacto. Mire, Ya en el Gautier yo estoy, ajá. como dijo la maestra Jenny, yo estoy en el área de psiquiatría, pero coordino el programa de pasantía. O sea, yo recibo los pasantes de las diversas universidades que ya están finalizando su carrera para que puedan adquirir el conocimiento o esa parte académica que tienen que devolverle al país prestando un servicio. Entonces, sí, he sabido que desde hace mucho tiempo el Hospital Gautier es un hospital docente en todas sus áreas, tanto enfermería, psicología y medicina en sentido general. Así es, mire, nosotros la semana pasada estuvimos tocando y hemos venido finalizando el año 2021 y entonces iniciamos el 2022 hablando un poco de ese impacto que ha causado la pandemia en sentido general, primero con el encierro en el 2020, luego a muchas personas los problemas económicos, el alza de los precios de diferentes productos que ha sido por impactos internacionales en esa alza, también personas que no han podido conseguir empleos. O sea, de diferentes maneras vemos cómo las noticias aumentan día tras día de personas que lo ha llevado a causar algún tipo de problema o daño, tanto personal como a otros, o simplemente van a consultas que se ven abarrotadas, ha sido por la pandemia. Y nosotros lo primero que queremos saber es conocer de su mano si realmente es así, cuál ha sido ese impacto, si ese impacto ha sido de primero quitar el mito, porque antes se hablaba de que el que iba a un psicólogo, a un psiquiatra, eso era de locos. Eso era un mito que por lo visto las personas han entendido ya
que ir a un psicólogo es hablar con un profesional que lo escucha, que lo orienta, y es esa voz que a veces uno necesita para un empujoncito para hacer las cosas correctamente. Háblanos un poco sobre eso. Mira, Neudi, si nosotros hacemos un recuento de la experiencia vivida desde que inició la pandemia, no sé si recuerdan las personas que nos están viendo, que lo primero que empezamos a sentir fue mucha incertidumbre por el tema del virus, de la pandemia. Nunca habíamos vivido una pandemia. Habíamos escuchado de eso o leído de esto en los libros, pero vivirlo como tal, no. Entonces, fuimos la generación eh, que nos tocó crear nuevos insumos para futuras generaciones. Entonces, lo primero que nos sobrevino fue la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Después, con el tema de la alerta, con el tema de las pérdidas de vidas, vino mucho temor, mucho miedo. Y el encierro lo que hizo fue que potencializó muchas condiciones que había en personas. Con el tema de la pandemia, hubo muchos casos de depresión, hubo muchos casos de ansiedad, hubo muchos casos por ejemplo, de trastorno somatomorfo, como los somatomorfos son, por ejemplo, la hipocondría, entre otros. Personas que no tenían, porque vámonos por partes, ustedes saben que las enfermedades mentales muchas veces son por una condición genética, o hay otros factores que pueden ser cultural, social, familiar, pero principalmente se dan por factores genéticos. Entonces, a nosotros estar encerrado con tanta incertidumbre, tanto miedo, el temor, potencializó lo que había en muchas personas, pero otros que no tienen condición genética, que no, es probable que nunca iban a desarrollar una enfermedad mental, por lo que estábamos viviendo en ese momento, también desarrollaron, muchas personas se deprimieron, muchos perdieron el trabajo, muchas familias se quedaron sin comida, se quedaron, hay casos de personas inclusive que hasta le pidieron la casa y no sabían qué iba a hacer, y eso genera un nivel de ansiedad tan alto que muchos tuvieron que ir a psiquiatría, tuvieron que ir a psicología. Yo recuerdo que se crearon varios programas desde el Ministerio de Salud Pública y Salud Mental, o sea, se crearon como programas de psicólogos para dar asistencia y dar ayuda de manera virtual o de manera telefónica a la población en sentido general. Llegó un punto que hasta los mismos profesionales de la salud, los mismos médicos, tuvieron que necesitar ayuda psicológica y ayuda mental por el estrés, por las horas tan largas que tenían o las jornadas laborales tan largas que tenían que hacer, que se sentían que no daban a más. Entonces también tú ver a las personas morir, tú ver a tus familiares morir, y en esa época, no sé si recuerdan, que no se podían velar, que solamente morían y lo enterraban por el tema de propagar el virus. Ya eso es un trauma, no poder enterrar a un ser querido. Exacto, exacto. Entonces, hay muchas, o sea, hubo muchas situaciones que se dieron a raíz de la pandemia que todavía al día de hoy hay personas que tienen secuelas, perdón. Eso es una parte de la población. Hay otra parte de la población que simplemente lo que para ellos esto fue un mito. Si nosotros vemos, por ejemplo, nos damos cuenta que en los sectores más vulnerables del país, por no decir, o de la sociedad, vamos a hablar en un lenguaje llano, por ejemplo, en los barrios, tú sabes que eso de la cuarentena no se llevaba al 100% como con tanta conciencia, es la palabra que quiero utilizar, como tal vez en otros sectores. Tú ves que todavía al día de hoy, que estamos en alerta de una variante nueva, el Omicron, los teteos siguen igualitos. Tú ves las redes sociales, ese es el término que se usa actualmente, los tetean, conglomerado de personas, un conglomerado de personas sin mascarillas, sin el debido protocolo, todos juntos, que si bebiendo, que si tomando,
sin saber quién pudiera o no estar propagando el virus. Entonces, si nosotros lo ponemos en una balanza, vemos que hay como dos extremos de la sociedad. Profe Omar Nadim, disculpe ahí, ¿verdad? Que yo siempre ataco mucho a nuestros invitados porque lo queremos exprimir y el tiempo es corto. A mí me gustaría, así como ya hemos entrado en conversación desde su punto de vista, su experiencia, la asistencia que usted da, que consta que es una persona con bastante experiencia y que recibe también en el diario vivir bastante personas. Dentro de las mismas situaciones ya sociales que teníamos antes del COVID, que continúan, díganse la violencia, abusos, desde su experiencia, después del COVID se puede decir que este ha generado mayores situaciones, mayor violencia. ¿Cuál serían de esos quizás trastornos o de esas situaciones de la salud mental de las personas que desde su punto de vista se ha agudizado o ha aumentado en la República Dominicana? Jenny, vamos entonces a dejar esa Mira, pregunta ahí. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, entonces el profesor Omar responderá esa pregunta y otras más. Vamos y volvemos. Hola, mi nombre es Omar Sánchez, soy de Libri, trabajo en el colmado Anthony, Mirador Sur. Nosotros los de Libri estamos trabajando igual, pero con más cuidado, siempre con guantes y mascarilla. Al llevar el pedido al cliente mantenemos la distancia para protegerlo a ellos y nosotros. Y al otro delivery que mantenga la medida de prevención, se pongan su guante y mascarilla, y para la gente que está en casa, que se mantengan ahí, todo lo que necesiten nosotros se lo llevamos. Mi colmado coopera, mi colmado seguro. ...50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado, y para que ese legado nunca se pierda, y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá.
estamos de regreso con usted en el programa de los comerciantes detallistas. Que siempre está al servicio de los consumidores. Señores, gracias por no separarse, ¿verdad?, de su televisor. Y reiteramos la pregunta a nuestro psicólogo invitado, el maestro Omar Nadine Castillo. Le preguntábamos que de esas situaciones, no sé, quizás llamarle trastornos, que afectan la salud emocional, personas, ansiedad, estrés, violencia, los que fueren, pues experiencia, cuáles se han agudizado a partir de estas situaciones de la pandemia en nuestro país. Bien, mira, tenemos que separar una cosa de la otra. Por ejemplo, la violencia como tal es un problema conductual, no es un problema mental. Cuando hablamos de problema conductual es una conducta, cuando hablamos de violencia es una conducta aprendida. Las personas deciden ser violentos y normalmente lo hacen. La violencia es el abuso del poder para someter. Las personas violentas lo hacen para lograr un fin, sometiendo a la otra persona. Ahora, sí, en su momento leí reportes de que hubo un alto índice de violencia en algunos hogares. No puedo decir en todos porque no se puede generalizar nunca, porque recuérdense que antes de la pandemia las personas vivían cada quien, por ejemplo, en su rutina diaria, que si el trabajo, las faenas del día a día. Al estar todos en cuarentena, encerrados en la casa, tenían la obligación, porque no le voy a llamar oportunidad, ya era una obligación de convivir, de compartir. Entonces, sí hubo casos que se reportaron de hombres que maltrataron a sus mujeres, de personas que agredieron a sus parejas, porque se dieron cuenta que no podían, estando juntos tanto tiempo encerrados, no podían convivir. En otro orden, sí, como les dije al principio, muchas personas empezaron a manifestar depresión. Hay un tipo de depresión que es depresión mayor, episodio único, que no necesariamente porque usted sea una persona depresiva, sino que se deprimió bajo esa circunstancia. Eso se entiende. Los que sí son depresivos, que se deprimen cada cierto tiempo, esos son los depresivos recidivantes. Normalmente, claro, se van a deprimir por la misma situación. Pero lo que más se reflejó en la sociedad a nivel general, aquí sí puedo general, fue el tema de la ansiedad, porque la ansiedad, recuérdense que tiene que ver mucho con lo que nosotros imaginamos del futuro, lo que nosotros esperamos del futuro y lo que no podemos controlar. Entonces, eso a nivel general es incertidumbre, porque la incertidumbre viene de que no sabemos qué es lo que va a pasar, no habíamos vivido esta experiencia, entonces todos empezamos a sentir, a sentir ansiedad a nivel general. Muchos sí se deprimieron, otros, por ejemplo, empezaron, como les decía anteriormente, con hipocondría, decían que tenían síntomas, hacían llamadas con sintomatología que era meramente psicológica, no había ninguna enfermedad física. Muchos de ellos necesitaron ayuda obligatoria de psiquiatría, de medicamentos para poder reinsertarse o para poder eliminar estos síntomas. Entonces, hay personas que tienen otras condiciones de salud mental que lo que hizo la pandemia fue sacar a la luz lo que ya estaba. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, uno que pueda tener un trastorno límite de la personalidad, es probable que al verse expuesto a tanto estrés que vivimos en sentido general, es probable que sus síntomas hayan salido. Pero yo no puedo decir que por la pandemia una persona desarrolló tal enfermedad, un poco ansiosa, pero a niveles manejables. Claro que sí, hay cierta cantidad de cosas que uno la puede hacer desde el hogar, como por ejemplo, identificar, eso es individual para cada persona, no se aplica lo mismo para todos, identificar qué actividad les resulta gratificante, les resulta relajante. Para algunos es ver televisión, para otros es caminar, para otros es hacer ejercicio, para otros es escuchar música, una copa de vino, algo que le haga reír. O sea, identificar eso
y tratar de potencializarlo. Cuando digo potencializarlo es de prestarle más atención en su tiempo libre a estas actividades para que esos niveles, tanto de estrés como de ansiedad, puedan ir disminuyendo gradualmente. Si entiende que no le da resultado, entonces ahí sí necesitaría buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Aneudi. Doctor, antes de irnos a la pausa, vamos a dejar en el aire esto. Hay muchas personas con el tema de la ansiedad, con el tema de la depresión, el estrés. Mucha gente cuando sufre ya diagnosticado psiquiátricamente, vamos a decir, cree que está solo en el mundo con esto. Vamos a hablar en el último set los consejos y de cómo debe sentirse o cómo antes de, porque hay gente que no van a consulta porque le tienen miedo y creen que están solos en el mundo con esto. Ya luego, cuando escuchan a otros, es que se dan cuenta que no es algo, de hecho, es hasta normal. Es hasta normal estar en esa situación por la pandemia o de antes de la pandemia, como usted dijo, un tema ya de genética, pero hay que darle un consejo a ellos para alentarlos, para que sigan guiando por el camino correcto, para que no lleguen a cosas, a situaciones graves o malas, diríamos, por entender de que están solos en esta vida con una situación, o ellos entienden que una enfermedad que solamente lo tienen ellos en los 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Pausa y volvemos. El colmado es el corazón de nuestro barrio y hoy más que nunca late bien fuerte. Aquí estoy como siempre, cerca, operando de manera segura, cuidando de ti y de mí, para tener todo lo que necesitas y entregártelo de manera segura. Este colmado lo mantengo seguro para que no deje de latir. Mi barrio está conmigo y yo cuento con mi barrio. Mi colmado coopera. Mi colmado seguro. $50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado, y para que ese legado nunca se pierda, y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Estamos de regreso con usted en el programa de los comerciantes detallistas. Que siempre está al servicio de los consumidores. Recuerde, también Baldón está siempre al servicio de su gusto. Y si ustedes quieren que sus chiquitines estén súper felices, mi recomendación de siempre, Pampers Baby Dry. También llame a Doces de Ágato, búsquelo en sus redes sociales para que pida el postre de su preferencia. Doces de Ágato. Doctor, nos quedamos ya con un mensaje de aliento, de ánimo, de esperanza para un grupo de personas que realmente están padeciendo de este tipo de situaciones.
¿Qué usted tiene para ellos? ¿Qué le exhortamos a la población en sentido general? Bueno, lo que tú dijiste en el segmento anterior es cierto. Muchas veces cuando nos enfrentamos a una condición dada, pensamos que estamos solos y a veces vemos como que se nos viene el mundo encima, pensamos que lo catastrofizamos. Para estas personas yo le diría que no, o sea, no estamos solos o no están solos. Hay más personas con esa misma condición que han encontrado ayuda. Lo importante es identificar una red de apoyo, aunque sea una persona, un familiar, un amigo, alguien cercano a quien tú le puedas contar. En el momento que tú lo hablas, que tú externalizas lo que tú sientes, ya tú estás buscando ayuda. Ya eso es un síntoma o un sinónimo de que tú quieres mejorar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos tabú por la cultura de que ir al psicólogo está mal, que los psicólogos atienden a lo loco, que si voy al psicólogo estoy loco. No, a veces es necesario y hasta saludable visitar al psicólogo y al psiquiatra para uno sentirse bien. Que yo les diría, existe la posibilidad de poderse sentir bien plenamente en cada una de las áreas de su vida, pero necesitan hablar, necesitan buscar ayuda, necesitan acercarse a alguien, necesitan una red de apoyo y se van a dar cuenta que cuando hablen van a encontrar otras personas que es posible que hayan compartido su sintomatología, que hayan compartido eso que ellos sienten, eso que ellos están viviendo, lo hayan compartido y hayan salido de esa situación y le puedan inclusive ser como una luz en medio de la oscuridad. Lo más importante en este momento es poderlo hablar, porque si lo hablamos, estamos buscando ayuda. Si nos quedamos callados, si no lo socializamos, entonces es mucho más difícil poder salir de este cuadro clínico. No quisiera que nos despidiéramos, profe Omar, sin preguntarle de qué manera pudiera una persona recibir los servicios del hospital en el área de psicología y psiquiatría. ¿Cómo puede hacerlo si alguien nos está viendo y no tiene los recursos para ir a un centro privado? Normalmente en el hospital, el hospital pertenece al Sistema Nacional de Salud. Si las personas, o sea, si usted tiene su seguro, aunque sea SENASA subsidiado, usted sabe que el servicio es completamente gratis. Ahora, si no lo tiene, sí yo sé que existen muchos programas que los creó tanto el Sistema Nacional de Salud como Salud Pública, donde se le dan el servicio de manera virtual por llamadas telefónicas a las personas completamente gratuitas. Hay universidades, por ejemplo, creo que la Universidad Católica implementó el programa de Fonoayuda, que usted llama y ellos por una llamada lo va a atender un especialista de la salud mental y eso no tiene ningún costo alguno. Y es probable que se sienta muy bien al ser escuchado y que tal vez reciba las instrucciones necesarias en ese momento. Bueno, profesor, doctor Omar Castillo, de verdad que el programa con invitados como usted, nunca el tiempo da. Nunca, nunca el tiempo da. Creo que hay que morderse la lengua para dejar de hablar, de querer, no poder hacer las preguntas que uno quiere realmente. Eso duele, eso duele. Pero esperamos, le abrimos aquí inmediatamente la invitación a que usted pueda volver a estar con nosotros. Este programa estará siempre al servicio de los consumidores y como el servicio de los consumidores es el servicio que damos de que a través de nosotros la voz suya pueda llegar a las personas que nos escuchan, que nos ven y que realmente pues esos mensajes, esas sugerencias y esas guías que usted ha dado el día de hoy, pues sea esa gota en la sociedad que pueda ayudar. De verdad que muchas gracias por tenerlo aquí, por usted sacar un tiempo para nosotros y esperamos volver a tenerlo para poder seguir ampliando estos temas tan importantes para la sociedad en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que para mí fue muy grato y estoy a su entera disposición para cuando lo requieran nuevamente. Muchas gracias. A usted también me imagino en Instagram para que lo busquen y puedan tal vez usted dar también orientaciones por esa vía. Entonces, sí, en Instagram yo tengo una cuenta, se llama Omar Nadine, con rayita abajo,
para que puedan entender. Es abierto al público y normalmente yo siempre pongo muchas frases motivacionales en esta cuenta. Muy Y a bien. veces la persona me escriben por ahí para hacerme preguntas. Ya ustedes saben, escríbanle y díganle, lo vimos en el programa Comentario al Detallista. Así que señores, con esto nos despedimos. Jenny, como siempre, dándole las gracias a Dios por tenernos aquí y que nos permita la próxima semana hacer un programa especialmente para todas las personas que nos ven. Será hasta la próxima semana, así que bye bye. Bye.